Hoy se celebran las elecciones presidenciales en el país de Brasil, un país bastante... Bueno, es el octavo país más numeroso en materia de habitantes, de población. En el mundo. En el mundo. Tiene 212 Mira, millones. ahí Bueno, que Lula... ahí tenemos, en estos momentos, señores, ahí tenemos a Ignacio Lula da Silva cuando se acerca a votar. Hace un rato. Sí, no hace mucho. De manera ¿En Brasilia o en Sao Paulo? ¿Dónde sería? No, debe ser, no sé, Brasilia, no tengo ese dato, ¿no? Brasilia, la capital. Sí, Puede pero ahí está. Ese es Ignacio Lula da Silva, que fue salvajemente desconsiderado, 18 meses en la cárcel, acusado de manera muy aérea, se le murió la esposa estando en la cárcel, un nieto estando ahí en la cárcel, y tuvo el Tribunal Superior Federal que declararlo inocente, y por eso es que está participando, porque hay que recordar que en el 2018 él tenía toda la de ganar a Bolsonaro precisamente, y lo acusaron y lo inhabilitaron. Jair Mesías Bolsonaro. Sí. Oigan el nombre. Sí, en el caso de él funcionó lo que se llama la judicialización de la política. Sí. Es decir, llevar a la justicia actores políticos para inhabilitarlo. Que se usó con Dilma Rousseff. Sí, también. Exactamente. Entonces, se ha usado mucho en América Latina, pero en este caso, pues, como el ave fénix, pues Sí. resurge Lula da Silva y posiblemente será el próximo presidente de Brasil en un país muy importante en la escena internacional. Claro. Brasil, Miembro del BRICS. miembro del BRIC, es decir, que integran precisamente Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los 5 países. Brasil es la 7ª u 8ª economía. Ha bajado un poco en los últimos Sí, porque años. Bolsonaro Sí, deprimió pero ese país. es de las primeras economías del mundo. Está entre 40 las millones 10 economías más importantes del 40 millones Y de la- dólares, literalmente hablando. La dotación de recursos naturales de Brasil es una cosa No, impresionante. O sea, Bolsonaro con su política Solamente de con la apertura, Amazonía. de aperturar lo que es la Amazonía, y el retiro de Brasil de todos los convenios internacionales de medio ambiente, ha puesto a Brasil a girar en torno a una situación muy difícil en temas tan neurálgicos para el mundo como el tema climático. Lo que está en cuestionamiento es la posibilidad o no de ganar en primera vuelta. Según las encuestas últimas que se ha publicado, porque allá la ley establece que una semana antes no deben publicarse encuestas, en la última encuesta 47 a 33, lo más optimistas le dan 33 a Bolsonaro, pero con los indecisos y esas cosas, pues podría irse en primera vuelta. En lo de Bolsonaro sigue presente el componente religioso, sobre Sí, todo protestante, Sí, así es. que es muy fuerte sí. en Brasil. Sí, Con la posible victoria de Ignacio Lula da Silva, no solamente tiene que ver, como efectivamente dice Radamés, sino también se va a reactivar el Mercosur. Por ejemplo, el Mercosur, que es una agrupación del Cono Sur, que componen conjuntamente con Argentina, Paraguay y Uruguay, Brasil, se va a recomponer, porque la actitud de Bolsonaro, por su constante contradicción con los Fernández en Argentina, pusieron o inhabilitaron prácticamente al Mercosur. Fíjense que Argentina y Brasil hacen frontera, tienen 1.220 y pico, 30 y algo de kilómetros de frontera, igual que lo tiene Colombia con Venezuela. Resulta que tanto en Colombia como Venezuela, como Brasil y Argentina, tomaron el conflicto como eje articulador de una política para oponerse a la situación que se estaba dando a lo interno de ese país. El hecho de llegar Petro, por ejemplo, a Colombia, hizo que la tensión en esa frontera disminuyera.
Y de hecho hay acuerdo. Y de hecho está abierta. Y de hecho está abierta. La de Venezuela. Eso mismo podría ocurrir con la victoria de Bolsonaro, lo cual implicaría una recomposición en materia de correlación de fuerza en América Latina para los fines de que se posicione o se termine de consolidar una tendencia que se está dando, que es hacia una nueva forma del progresismo con características propias de la época que se está apoderando de los principales países y economías de América Latina. Hay que recordar que en Argentina hay elecciones en el 2023, y ese es clave para los Fernández y los peronistas, los kirchneristas le llaman, ¿no? Porque bien. La otra situación es la Rusia-Ucrania, que es una situación que viene escalando de forma peligrosa. Vimos esta semana no sabemos decir si fueron escapes de gases o bombardeos. Putin declaró en su discurso que fue un sabotaje. El sabotaje implica entonces bombardeo. Participación de quién le interesa. De manos criminales. ¿A quién le interesaría? ¿Cuál es el beneficiado del crimen, como dirían? Exactamente. O sea, ¿a quién es que le interesaría que el gas que se iba a procesar Europa, por ahí de Rusia hacia Alemania y hacia Europa, ¿a quién le interesa que eso no ocurra? A Estados Unidos sobre todo. Porque vende el gas más caro. Claro. Sí. Entonces se sospecha ahí que anda el asunto. Eso coincide con la anexión de varias regiones. Sí, lo de Donbass. Y provincias. Sí, que hubo un referéndum. Lo que hay que apuntar es que todos estos acontecimientos, primero, expresan una escalada en el conflicto, es decir, que el conflicto se va a intensificar primero. Es decir, la anexión de los nuevos territorios, el llamado a reservistas en Rusia. Ahí están los territorios en el mapa. Sí, y estamos hablando de cerca de 100.000 kilómetros cuadrados, es decir, más de dos veces la República Dominicana. La República Dominicana. Sí. Y lo otro es la separación, es decir, Estados Unidos parece que está logrando algo que buscaba, que era esa ruptura, esa separación de Rusia de Europa. Rusia era le decían la gran gasolinera de Europa, ¿verdad? Proveedor de muchas materias primas. Entonces, todo lo que ha estado ocurriendo ha estado distanciando a Rusia de Europa y ha estado acercando más a Rusia, a China, a la India y otros países, sobre todo al oriente de en Asia, sentido general. De Asia hay que recordar que de los territorios que a través de un esta es una imagen, es el Mar Negro, ¿no? No, esta es una imagen del escape de gas. Ese es el escape de gas. Sí, eso es en el Báltico. Sí. En el Báltico, ahí fue que hubo la explosión. Hay que hacer notar que fue primero a través de un referéndum que se estableció ese mecanismo de la anexión. Claro, un referéndum muy vilipendiado, muy denunciado. La totalidad del territorio que implica la anexión de esa parte hacia Rusia es el 15% de Ucrania, 15% del territorio de Ucrania. Lo cual representa, es mucho. Pero y representa un corredor claro, hacia Crimea. Hasta Crimea, que fue la primera república que Rusia se anexó. Exacto. Hay que decir también que en esta semana ocurrió un hecho en torno a ese fenómeno. Fue la opinión ya definitiva del presidente Zelensky, el de Ucrania, donde dice que por la vía rápida va a poner a Ucrania en la OTAN. Fue una cosa increíble, ¿no? Que fue una de las acusaciones que se le hicieron a Ucrania de querer, ¿no? De querer, porque la OTAN, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte, es una organización de seguridad militar y había prometido no expandirse hacia el este, y resulta que se expandió hasta el este, ¿no? Con Polonia. Bueno. Y en fin. Bien, hay una situación, Radamés, ya por último en estos comentarios, porque vamos a tener que dejar noticias, que es la situación del PLD,
primarias, ¿verdad? Consultas. Las Yo consultas. le he llamado porque una especie de consulta ciudadana, ¿no? Sí. ¿En qué consiste eso? Se va a realizar el domingo 16 de octubre, es decir, dentro de 2 semanas. Es decir, el PLD necesita tener un candidato presidencial. ¿Por qué? Está en desventaja en relación al Partido Revolucionario Moderno, que ya todo el mundo acepta como algo lógico que sea Luis Abinader el candidato. Como que se cae de la mata. Sí, como que se cae. Y en segundo lugar, pues, se acepta ya que Leonel Fernández será el candidato de la Fuerza del Pueblo. Entonces, el PLD ha quedado en cierta desventaja, porque la mayoría de los electores se vinculan más a los candidatos que a las estructuras partidarias. Entonces, es una debilidad que tiene, y el PLD se dio cuenta de eso, entonces se ha inventado porque no está en las leyes electorales, una consulta ciudadana. En las leyes electorales lo que está es... Las primarias. Las primarias, la pre-campaña debe iniciarse en julio del 2023 y la campaña electoral en octubre, después del evento de octubre del 2023. Es decir, que estamos hablando de que faltaría un año prácticamente para iniciar la campaña. Pero ellos no pueden esperar. ¿Y la Junta le va a aceptar esta consulta? La Junta no va a administrar ese proceso. La Junta ha dicho, no está dentro de las normas electorales. Lo que está haciendo el PLD es una decisión soberana del PLD. Pero por eso ellos no están administrando este proceso como sí hacen con las primarias, como hicieron con las primarias que se hicieron en octubre del 2019, precisamente donde se dividió el PLD. Entonces... ¿Y de esa consulta, Radamés, saldrá el candidato? De esa consulta, según el acuerdo que ellos han establecido, va a salir el candidato, aunque la Junta le ha recordado que en octubre ellos tienen que hacer otra primaria para ratificar, ya sea ratificar el que elijan ahora. Ahora bien, el Ministerio de Educación le ha facilitado las escuelas para que se pueda realizar. Algunas, ¿no? No, 1000 y algo, ¿no? 1000 y pico, ¿no? Casi todas va a ser fundamentalmente en las escuelas que se va a realizar ese evento, facilitado por la anterior gestión del Ministerio de Educación. Y la Junta también le prestó la plataforma digital para que ellos puedan transmitir los datos. Ah, bueno. Okay. Y abierta, o sea, puede votar cualquiera. Sí, entonces, ¿quiénes son los candidatos que todas las encuestas dicen que están compitiendo en este momento? Margarita Cedeño y Abel Martínez. En tercer lugar está un poco lejano, está Domínguez Brito, con una porción importante pero lejana de estos dos. De manera que ellos, Margarita Cedeño y Abel Martínez. ¿Qué es lo que está en juego en este momento? En juego está una posible recomposición de la oposición sobre todo. Hay una primera batalla electoral. ¿Quién encabezará la oposición al gobierno del Partido Revolucionario Moderno? ¿El PLD o la Fuerza del Pueblo? Yo pienso que este evento del domingo 16, si se realiza ordenadamente, el PLD podría mejorar su posicionamiento electoral. De no ser así, de que sea un acto con conflicto, con muchos incidentes, donde no se reconozcan los resultados, evidentemente beneficiaría al partido, a la Fuerza del Pueblo. Sí. Que es donde lo beneficiaría en tanto y cuanto es la fuente nutricia donde se ha fortalecido la Fuerza del Pueblo, de ahí. Bien. Bueno, en los últimos días, las renuncias ya no existen en el PLD. Parece que el mismo evento ha contribuido, que ha desatado cierta dinámica, el PLD se ha reactivado. Un torniquete a la hemorragia. Exactamente. El PLD es uno de los partidos más organizados del país, ¿verdad? Porque está organizado en torno a las mesas electorales. Quizá el único partido que logró eso. No sé si la Fuerza del Pueblo conservará esa tradición, pero la Fuerza del Pueblo lo establece teóricamente. Sí, pero no tiene la estructura organizativa que tiene el PLD. El PLD arrastra una crisis de credibilidad con el tema de la corrupción. Entonces, para ello es vital
¿a quién le conviene el PLD que sea su candidato? ¿Margarita Cedeño o Abel Martínez? ¿Qué hará Domínguez Brito? Se habla de la posibilidad de que Domínguez Brito pueda, ya que no tiene, parece, ninguna posibilidad de ser candidato, pueda llegar a un acuerdo con Margarita Cedeño y que él, si yo fuese a ser asesor de Domínguez Brito, le recomendaría un acuerdo con Margarita Cedeño. No tiene posibilidades. Todas las encuestas que tengo acceso no tiene posibilidades de Domínguez Brito. Y si no tiene posibilidades, él tiene que tener, por lo menos, buscar la vicepresidencia. ¿Está más cerca de Margarita que de Abel? Claro, está más cerca de Margarita, porque las fuerzas que apoyan a Domínguez Brito tienen contradicciones con Abel Martínez. Okay. Entonces yo pienso que lo que manda el librito es que Domínguez Brito llegue a un acuerdo con Margarita Cedeño, pero no regalándole la candidatura, sino sobre la base de un acuerdo, donde posiblemente Margarita tenga que cederle la candidatura vicepresidencial. Muy bien. Bueno, señores, vamos a la pausa, porque hay mucho material todavía. Y cuando regresemos, venimos con la orientación psicológica.